Les voy a pedir que nos pongamos en pie para terminar la lectura de la palabra del Señor. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a comenzar una serie en el libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer en esta hora desde el 1 hasta el 7. Romanos, capítulo 1, desde el 1 hasta el 7. Y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ha prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre eterno, Dios de infinito poder, a ti llegamos en esta hora, agradecidos que nos hayas ayudado hasta este momento, que hemos podido alabarte con cánticos, Padre mío, de adoración, y que hemos podido celebrar la Santa Cena. Ahora, Padre, te rogamos que nos dirijas en el mensaje de hoy, Padre, que quites cualquier distracción y que podamos con todo nuestro corazón concentrarnos en lo que tú quieres decirnos en esta hora. Padre, te ruego que tomes control de todo lo que vamos a hacer, que las palabras que salgan de mi boca como la meditación en cada corazón sean para tu gloria. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. No sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que se ha convertido por tan solo leer la Biblia. Es tan grande el poder de Dios que gente se ha convertido al leer la palabra de Dios. Hoy queremos comenzar una serie del libro de Romanos, y esta epístola, esta carta de Pablo a los Romanos es una carta peculiar, porque esta es la única de las cartas del apóstol Pablo en la cual él nunca conoció la iglesia. Todas las demás epístolas del apóstol Pablo, él había visitado las iglesias. Él conocía, él era misionero en todos esos lugares que él escribió las epístolas. Pero esta carta no es diferente. Él escribe a un grupo de cristianos judíos que viven en Roma. Él no comenzó las iglesias allí, pero Dios le guió para escribiese esa carta a esos cristianos y también gentiles que se habían convertido, habían formado una iglesia en Roma. Y muchos, ¿verdad?, sabrán la importancia de la ciudad de Roma. Es allí donde está la sede de la iglesia católica, es allí donde muchas cosas han pasado. Pero Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, unos cristianos que quizás se convirtieron en el día de Pentecostés y formaron la iglesia allá en la ciudad de Roma, una ciudad importante, una ciudad famosa en aquel entonces porque era la capital del gran imperio romano. Y Pablo le escribe esta carta. ¿Saben, mis hermanos, que en esta carta de Romanos Dios ha utilizado esta epístola
para que famosos cristianos se conviertan. Es esta carta a los romanos, la cual Dios usó para que el famoso Santo Agustín se convirtiese. Es esta carta también que Dios usó para que Martín Lutero se convirtiera. Es esta carta también que Dios usó para que un famoso predicador y misionero que se llamaba John Wesley también se convirtió a través del mensaje que encontramos en esta epístola. Por eso que el tema principal de Romanos es el poder de Dios por medio del Evangelio. En iglesias donde no se ve el poder de Dios, en iglesias que se encuentran desanimadas y en rumbo a la destrucción, esta carta expresa que hay un poder tan grande en el Evangelio que puede cambiar las vidas y transformar personas. Hay un poder tan grande de Dios por medio del Evangelio, y de eso vamos a hablar en este tiempo que vamos a estar estudiando la carta de los Romanos. El poder del Evangelio, el poder de Dios por medio del Evangelio. Ese es el tema principal de la carta de los Romanos. Así que en todos los sermones vamos a estar hablando de ese poder de Dios por medio de este glorioso Evangelio. El tema de hoy es el poder de Dios que viene a través de su llamado. El poder del llamado de Dios, el poder del gran llamado de Dios. Y vamos a hablar de tres cosas importantes de este poder, que lo encontramos aquí en el capítulo 1, mis hermanos. Este poder es lo que mantiene la iglesia, lo que nos mantiene a nosotros como cristianos. Pero Pablo comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí encontramos la primera llamada de Dios, el llamado de Dios que se personifica en la persona de Pablo. Pablo es tocado por Dios, es llamado por Dios y apartado para el evangelio. Es increíble cómo Dios trabaja, mis hermanos. La persona que usted menos piensa es la persona que Dios llama y toca. Ustedes recuerdan la historia de Pablo. Era un perseguidor de la iglesia, pero llegó el día, Dios lo tocó, Dios lo llamó. Y él vino a los pies de Jesucristo. Y él está escribiendo la carta a los romanos. Le dice: miren, yo fui tocado, fui llamado por Dios. Yo iba persiguiendo y una luz vino y yo caí del caballo que iba persiguiendo. Fui llamado por Dios. Y ese llamado viene a través de la gracia de Dios, que actúa a través de la fe que tenemos en Jesucristo. Pero aquí Dios llamó a Pablo para ser apóstol, para ser siervo, para ser predicador, para traer el mensaje de salvación. Hermanos, por eso estamos hablando del poder del evangelio, porque el poder comienza con el llamado de Dios. Hermanos, nadie puede hacer nada si no es Dios quien llama y usa su poder para hacer las cosas. Hermanos, usted puede ser quizás el mejor cantante, el mejor músico, el mejor predicador, pero si no tiene el poder del llamado de Dios, nada de eso sirve. Y aquí, mis hermanos, Pablo está diciendo: yo fui llamado por Dios, Dios me llamó. Y lo hizo como prometió en las Escrituras. Fíjese el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con el poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Aquí está la palabra poder del libro de Romanos. Hay un poder tan grande, mis hermanos, que Dios usa en el evangelio. Y usted dice: ¿cómo es que la gente se convierte? ¿Cómo es que la gente viene a los pies de Jesucristo? Es el poder del Espíritu Santo, el poder que Dios
trabaja en el corazón, que uno nunca se da cuenta cómo es. Pero Dios te toca en el momento que tú menos esperas. Y te usa para su gloria. Cuando tú tratas de esconderte, tú tratas de oponerte, tú tratas de huir de la presencia del Señor, Dios usa ese poder y te llama y te trae. Hay personas que han dicho: yo no quiero saber de la iglesia, yo no quiero saber de nada. Sin embargo, viene el poder de Dios y Él te llama y Él te toca. Y Él hace una obra en tu vida que tú ni te das cuenta. Y la persona que tú menos pensaba que iba a ser cristiana se convierte. Hermanos, si ustedes se dan cuenta cómo Dios toca los corazones, cómo Dios hace la obra. Hemos visto en nuestra iglesia bautismos, hemos visto personas venir a los pies de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Uno no lo comprende, pero es el poder de Dios que trabaja en el corazón del hombre. Y aquí Pablo está expresando eso. Yo fui llamado, le dice a los cristianos de los romanos, de la iglesia en Roma, yo fui llamado por Dios para ser apóstol, para traer el mensaje del evangelio, el mensaje de poder a las naciones. Y Pablo fue a diferentes naciones, predicó el evangelio, muchas personas se convirtieron, iglesias se formaron solamente por el poder del llamado de Dios. Y yo quiero que nosotros meditemos en esto, que Dios llama. Y después que Pablo habla de su llamado, él dice: pero ustedes también han sido llamados. Fíjense en el versículo 6. Pablo dice: bueno, estoy hablando a esta gente que por el amor de Dios y por la gracia de Dios fueron salvos. El versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo fue llamado a ser apóstol, pero está hablando a los hermanos de la iglesia. Pero ustedes fueron llamados a ser de Jesucristo. Fueron llamados a ser discípulos. Fueron llamados a seguir a Jesucristo. En la historia del llamado de los discípulos, Jesucristo llegaba y le decía: mira, Pedro, sígueme. Juan, sígueme. Hermanos, si todos tenían que dejar lo que estaban haciendo y seguir a Jesucristo, porque hay un poder tan grande cuando Jesucristo nos llama. Y cuando somos parte de Jesucristo, ese llamado es tan fuerte. Usted trata de ocultarse, usted trata de irse, pero viene Dios y te llama y te toca y cambia tu vida y te hace parte de Jesucristo. Muchos de ustedes, ¿verdad?, anteriormente, antes de ser llamados a ser de Jesucristo, ustedes vivían vidas que no les interesaban nada las cosas de Dios. Pero llegó ese momento que Dios vino y tocó su corazón, cambió su vida, le llamó a ser de Jesucristo. Y cuando usted es llamado a ser de Jesucristo, mis hermanos, su vida cambia, es transformada. Y por más que usted trate de oponerse, Dios le sigue llamando, le sigue tocando. Por eso Pablo le dice a ustedes que fueron llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y por eso estamos aquí. No porque queremos, ni porque podemos, sino porque Dios toca el corazón y te atrae a ti. El Salmo 65:4 es un salmo que siempre me ha gustado, que le voy a leer en esta hora, para que ustedes se den cuenta de lo que pasa cuando Dios llama. Somos nosotros felices. Salmo 65, versículo 4 dice: bienaventurado al que Dios escogiere y atrajere a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurados somos los que somos llamados por Dios. Cuando Dios nos llama, nos da esa felicidad que el mundo no puede darnos. Nos llama a ser parte de Jesucristo, y Jesucristo se convierte en la parte más importante. Hay un poder tan grande en ese llamado. Y cuando usted entra
a Jesucristo, entonces se da cuenta que el mundo, que todas las cosas del mundo, somos nosotros felices. Salmo 65, versículo 4 dice: bienaventurado al que Dios escogiere y atrajere a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurados somos los que somos llamados por Dios. Cuando Dios nos llama, nos da esa felicidad que el mundo no puede darnos. Nos llama a ser parte de Jesucristo, y Jesucristo se convierte en la parte más importante. Hay un poder tan grande en ese llamado. Y cuando usted entra a Jesucristo, entonces se da cuenta que el mundo, que todas las cosas del mundo pasan, que la parte más importante de su vida es Jesucristo. Porque usted está llamado a ser de Jesucristo. Pero hay algo más. Dios no tan solo nos llama a ser de Jesucristo, pero una vez que estamos en Cristo, Dios nos llama a una vida en santidad. Fíjense en el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. No tan solo somos llamados a ser de Jesucristo, pero una vez estamos con Jesucristo, lo que Dios nos llama es a ser santos. En otras palabras, a ser apartados del mundo. Eso es la santidad, ser apartado del mundo y a vivir para Cristo. Ya no somos lo mismo, porque somos llamados a ser santos. Cuando Dios toca al hombre, Dios hace una transformación completa. Él lo llama, y cuando Él lo llama, no tan solo lo llama a estar en comunión con Cristo, pero a través de esa comunión con Cristo, usted entra en un proceso de santidad. Y ya las cosas del mundo no le llenan los ojos como antes, porque ahora usted está con Jesucristo. Su vida es diferente. Usted está llamado a santidad, a vivir para Cristo. Hermanos, esto es algo maravilloso. Esto es algo grande, que el poderoso Dios nos ha llamado a nosotros para hacer lo que Él quiere. Y eso es de vivir en santidad, de estar junto con Jesucristo. Somos llamados, y ese llamado es que nos da ese gran poder. El poder de servir a Dios y de ver las cosas diferentes. El poder del Evangelio. El poder transformador. Hermanos, para los cristianos este poder fortalece, reanima. Pero para los incrédulos este poder les cambia, les transforma. Es el poder de ser llamados. Esa es la primera parte de este poder. Hermanos, por eso es que ustedes ven que mucha gente se quejan y dicen, bueno, pero ¿por qué esto no me sale bien? Hay gente que dice, bueno, que no tengo este trabajo, no me han dado este trabajo, o no he conseguido tal o cual cosa. Y no se preocupe por nada. Lo que Dios tiene para usted, si Dios lo llamó a usted, nadie se lo va a quitar. Lo que Dios tiene para usted, el poder del llamado de Dios en cualquier ámbito de la vida es lo mejor, porque ha sido llamado por Dios. Por eso que ustedes ven que los cristianos, donde quiera que están, se convierten en cabeza y no en cola. Sinceramente, mis hermanos, sus trabajos, en sus negocios, donde quiera que estén, Dios nos ha llamado. Cuando somos llamados a hacer un trabajo por Dios y para Dios, entonces Dios nos bendice, mis hermanos, porque somos llamados. Y aunque la gente se oponga, aunque hayan diferentes vicisitudes y problemas, si usted ha sido llamado, no se preocupe por nada. En medio de oposiciones, en medio de problemas, diga, yo soy llamado por Dios. Yo soy llamado, y porque soy llamado, Dios me guía hasta el final. Y usted ve cómo las cosas se arreglan, porque Dios está en medio de nosotros. Él nos ha llamado. Eso es como el llamado al ministerio, mis hermanos.
aquellos que son llamados para servir al Señor, no deben preocuparse por nada, porque Dios es quien controla todo. Si tú estás seguro que Dios te llamó para hacer la obra de Dios, no te preocupes, que Dios siempre tiene trabajo para ti. Nunca te va a faltar. Entonces yo quiero que meditemos en esto, porque hay un poder en el llamado de Dios. Dios nos llama a ser, al apóstol Pablo a ser apóstol. Dios llama a que seamos de Jesucristo, pero Dios llama a que seamos santos. A que seamos santos. Y en todos los ámbitos de nuestras vidas, el cristiano no debe desesperarse. Hermanos, hay cristianos que dicen, ay, no me dieron ese trabajo. Ay, yo no puedo hacer las cosas en la iglesia. No me dan esto. No te preocupes. Lo que Dios tiene para ti, en el tiempo que Él quiere, tú vas a ver que nadie te lo va a quitar. Va a ser lo mejor porque Dios te ha llamado. Y cuando Dios te ha llamado, a quien Dios llama, Dios no tan solo preserva, pero también Dios apoya. Dios da su apoyo a aquellos que ha llamado. Hermanos, cuando leemos la historia de Martín Lutero, la historia de John Wesley, la historia de todos esos grandes y famosos, hermanos, la vida no fue nada fácil para ellos, inclusive los apóstoles. Sin embargo, como fueron llamados, en medio de todas esas cosas que le pasaron, continuaron y siguieron y persistieron porque estaban conscientes de ese llamado. Y ese llamado, mis hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta, estamos celebrando la Cena del Señor. Fíjese en estos versículos, cómo Él termina, el versículo 7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él termina diciendo, bueno, ustedes son llamados y por eso ustedes van a recibir la gracia y la paz. Gracia y la paz. ¿Saben lo que es la gracia? Es un regalo que usted no merece. Y la paz es la tranquilidad que usted tiene en medio de la tormenta. El cristiano tiene gracia y tiene paz por ser llamados. Y por eso es que el cristiano no debe afanarse por nada, porque realmente Dios provee de la gracia y de la paz. ¿Y sabe por qué? Por el poder, como dice el versículo 6, el versículo 4, el poder de Cristo, el poder de su resurrección. Hermanos, esto es maravilloso. Decir que Dios es poderoso en mi vida, decir, Señor, yo no me voy a preocupar por nada porque tú me has llamado a ser cristiano, tú me has llamado a ser santo, tú me has enviado a ser un siervo, una sierva para tu gloria. Hermanos, la iglesia perece porque a veces no comprendemos el poder que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. No comprendemos la gracia y la paz que Él nos ofrece cuando nos llama. Escuchen estas dos palabras, gracia y paz. Gracia y paz. El cristiano vive en esas palabras cuando es llamado. Pero viene por medio de la fe. Ustedes ven la combinación de la fe. El poder que hay en nosotros es grande porque Dios es quien trabaja ese poder. Y es Dios quien nos da de su gracia y de su paz. Hermanos, si usted está muy preocupado en la vida, piense en el llamado que Dios le ha hecho a usted. Piense en ese llamado. Piense en ese llamado cuando usted esté en su trabajo. Piense en ese llamado cuando usted se encuentra en diferentes problemas en su vida y confusiones. Piense en el llamado de Dios. Y así es que comienza Pablo con la iglesia. La iglesia de Roma tal vez estaba padeciendo por ciertos problemas. Recuerdan que la iglesia, los cristianos en Roma fueron expulsados en los tiempos de un emperador que se llamaba Claudio, fueron impulsados y la iglesia estaba pasando por problemas bien difíciles. Parecía como que la iglesia se iba a destruir. Y Pablo viene y dice, piensen en su llamado. Cuando todo parece desaparecerse, piensen que es Dios quien va a ejercer el poder.
A nosotros también nos pasa, mis hermanos. Es el poder de Dios que nos mantiene como cristianos. El poder de Dios que mantiene a su iglesia. Hermanos, miren, nosotros pasamos por este tiempo de COVID. Dios nos mantuvo. Fue el poder de Dios trabajando. Hermanos, fue algo difícil porque querían destruir. Es como el enemigo entró para destruir la iglesia. Los niños y los ancianos no eran invitados a la iglesia. Después todo se cerró. Y parecía como que todo se iba a deshacer. Sin embargo, el poder del llamado de Dios continuó actuando. Dios llamó para hacer la obra, Dios llamó para estar con Jesucristo, Dios llamó para ser santos. Y por eso estamos aquí, mis amados hermanos. Estamos aquí por ese poder. Dios te toca de diferentes lugares, te llama, te trae y te hace ver lo grande que es Él, que Él es poderoso. Él es grande, y mis hermanos, Él es majestuoso. Y cuando tú te sacias, ¿verdad?, de la gracia de Dios, de su poder, te vas a dar cuenta qué maravilloso es poder experimentar el poder de Jesucristo a través de su llamado. Eso, así comienza Pablo. Ese es el saludo que Pablo le da a la iglesia de Roma, cristianos perseguidos, cristianos en problemas. Recuerden su llamado a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Lamentablemente, mis hermanos, aunque Dios nos llama para ser santos, nosotros perdemos el tiempo y nos olvidamos de leer su palabra. Al principio yo comencé diciéndole que muchas personas se han convertido a través de la lectura de la Biblia. Lamentablemente, muchas de las estadísticas nos dicen que muy pocos cristianos están leyendo la Biblia. Muchos cristianos se han convertido en cristianos nominales, que la única vez que abren su Biblia es cuando van a la iglesia. Y sin embargo, lo que nos está llamando, nos dice el apóstol Pablo, que somos llamados a ser santos. Pero ¿cómo conseguimos esa santidad? Es realmente viviendo en comunión con el Señor. Es leyendo la palabra del Señor, hablando con Él y dejando que Él nos hable. Es pasando tiempo con el Señor. Cuando usted pasa tiempo con Dios, usted se da cuenta cuán poderoso es Dios. Hermanos, yo tuve la oportunidad, y como muchos de ustedes saben, de hacer un recorrido en bicicleta por esos algunos 500 kilómetros, y fue algo maravilloso ver el poder de Dios en la naturaleza. Y mientras yo hacía ese recorrido, yo meditaba y decía: Señor, qué hermoso es ser llamado para servirte. Qué hermoso es pasar tiempo contigo en oración. Qué hermoso es ver cómo tú hablas cuando leo la palabra. Qué hermoso es verte trabajar, que tu poder es tan grande, que cuando la gente no sabe lo que hacer, tú vienes y trabajas. Hermano, fue maravilloso ver la naturaleza y ver cuán grande es mi Dios, cuán poderoso es mi Dios. Ese es el poder del llamado de Dios. Y amigo que me escuchas, si tú no conoces de ese llamado, yo te invito hoy, yo te convido hoy a que puedas recibir a Jesucristo por fe. Creas en Él, para que puedas gozar de ser llamados a ser santo, llamado a ser de Jesucristo. Y tú que eres cristiano, pero que te encuentras desanimado, te encuentras turbado de la vida, comienzas ahora a apreciar el llamado que Dios te dio desde hace mucho tiempo, y comienza a buscarle, y tú vas a ver cuán poderoso es Dios. Esa es la idea, el poder del llamado de Dios, el poder del llamado de Dios, que actúa en el cristiano, pero que también actúa en el incrédulo. Hoy te convida a Dios
para que tú le busques con todo el corazón, para que tú te entregues a Él, para que tú puedas realmente ver ese poder del llamado de Dios. Hoy te convida a Dios a disfrutar de lo poderoso que es Dios. Que Dios nos ayude en el dulce nombre de Jesús. Amén. Padre, te alabo, te glorifico y te doy gracias por tu llamado. Te ruego, Padre, que cada día, Padre mío, nosotros podamos apreciar ese llamado. Oh Señor, aquí hay personas que no te conocen. Te pido que tú les toques para que hoy puedan sentir ese poder de ese llamado que tú haces. Y quiero orar por cristianos en esta hora que no están experimentando ese poder de tu llamado. Que hoy, Padre mío, puedan ver que tú les has llamado a ser santos, a vivir una vida en comunión y ver el poder de Dios. Ahora, Padre, en tus manos yo pongo los corazones de cada uno aquí presente, de cada cual aquí presente, Padre mío, para que ellos puedan, Padre mío, venir a ti en comunión, disfrutar del poder del llamado que tú haces. Que tu iglesia también pueda estar en comunión y ver almas salvarse por el poder del Evangelio, el poder de Dios en este Evangelio. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como el apóstol Pablo, hablar de este poder, el poder que viene a través de la resurrección, el poder que viene a través de la fe en Jesucristo. Señor, toca las almas, toca los corazones. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.